8:47 de la mañana, nosotros estamos viendo algunas de las informaciones también que aparecen hoy en el periódico Cinco Días y por supuesto hablando con los referentes en el plano económico y de las empresas. Estamos en comunicación ya con el doctor Amílcar Ferreira, economista, y agradecemos muchísimo su tiempo para hacer un poco un repaso. Lo venimos haciendo desde el inicio de información y análisis la semana pasada con distintos actores, el tema del grado de inversión y cómo tenemos que aprovecharlo como país realmente. Amílcar, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buen día, Juan Pablo. Un gusto igualmente. Un cordial saludo a la audiencia. Gracias. Bueno, logramos el grado de inversión. Algunos hablan de que todavía faltan otras calificadoras para que den el sello de calidad y poder empezar a recibir los capitales. ¿Cómo tenemos que entender este tema del grado de inversión? Para traducirlo también a la gente que quiere aprovechar también esta oportunidad. Bueno, el grado de inversión es digamos, un logro, yo creo que muy importante, probablemente digamos, noticia, el acontecimiento económico que tiene mayor potencial de impulsar la economía de los últimos 50 años. Para encontrar algo similar habría que remontarse a la década del 70 con la construcción de Itaipú. Hay que recordar de que en aquella década Paraguay creció a una tasa promedio anual de 8,3%. Y yo creo que de aquel tiempo a esta parte, este es el evento, el acontecimiento que tiene el potencial de impulsar la economía paraguaya, de llevarla a niveles de crecimiento, digamos, del 6 7 ¿por qué no hasta 8% anual? Recordando a la vez que Paraguay en los últimos 20 años viene manteniendo una tasa de crecimiento promedio del 4% anual. Entonces decimos que el grado de inversión por el volumen de inversiones que puede generar para Paraguay, tiene el potencial de impulsar la economía paraguaya, o sea, llevarla a una tasa de crecimiento sustancialmente mayor que la que hemos mantenido hasta ahora. Eh, Decir que, bueno, solamente 60 países en el mundo tienen grado de inversión, alrededor de 60 países. Y el 80% de toda la inversión extranjera directa en el mundo va a países con grado de inversión, apenas un 20% al resto. Entonces, hay una enorme diferencia entre ser grado de inversión y no serlo, ¿verdad? A partir de que uno ya tiene esa categoría, uno en cierta manera se ubica en el radar de ese 80% de los capitales internacionales que ahora ya pueden venir a Paraguay. Anteriormente no podían hacerlo. Mirando datos, ¿verdad? De países de la región, un país como Uruguay recibe inversión extranjera directa. En los últimos 10 años estuvo promediando 3.000 millones de dólares por año. En el mismo periodo, Paraguay estuvo promediando 300 millones de dólares. Imagínate vos que ahora ya con grado de inversión, Paraguay empieza a elevar los niveles de inversión que llegan al país, que vaya de 300, por decirlo, a 1.000, 1.500, ¿por qué no? Hasta 3.000 millones de dólares. Eso impulsaría enormemente la economía paraguaya. En pocas palabras, en resumen, eso es, ¿verdad? La oportunidad, la posibilidad de atraer inversión en niveles mucho más altos a los que veníamos manteniendo hasta ahora. Primero que hablaba justamente sobre la importancia de lograr grado de inversión, hablábamos también en privado y te preguntaba justamente cómo te sentías al enterarte de la noticia, pero la semana pasada hablaba con algunos actores, entre ellos por ejemplo Alberto Acosta, que me hablaba de la importancia de fusionar experiencias para tener masa, músculo en torno a lo que se viene. Y hablaba con otro referente y le hablaba justamente que no es solamente ser, sino que hay que parecer. ¿Cómo está Paraguay realmente para recibir estos fondos? Sí, ciertamente fue una grata sorpresa. Yo vengo un poco siguiendo el tema y no esperaba que fuera tan rápido, ¿verdad? Pero realmente se adelantó en cierta manera. Fue como digo, una grata sorpresa que Paraguay ya alcance grado de inversión. Dicho esto, hay, bueno, desafíos que el país enfrenta. En los informes sucesivos de las calificadoras, estas señalaban a Paraguay como una ecuación incompleta, ¿verdad? Equilibrio macro, pero con debilidad institucional, principalmente referida al sistema de justicia, ¿no? Y creo que eso sigue siendo, ¿verdad? Un desafío central para poder consolidar este grado de inversión y eventualmente incluso avanzar, ¿verdad? Ir subiendo más alto y también lograr que otras calificadoras nos otorguen la misma calificación. En la mirada de las calificadoras, los niveles de corrupción en Paraguay son todavía muy altos.
También se necesita mejorar el Estado de Derecho, la vigencia, digamos, la ley, reducir los niveles de impunidad. En resumen, un poder judicial, digamos, más sólido, más fuerte, con más presencia, digamos, es el árbitro que necesita la sociedad y, bueno, particularmente la economía, ¿verdad? Para transmitir el mensaje correcto. Así como decías, no solo ser, sino también parecer, ¿verdad? Que Paraguay transmita un mensaje al mundo de que sus instituciones son sólidas, de que aquí rige la ley, de que, digamos, nadie logra ubicarse por encima del imperio de la ley. Y bueno, ese yo creo que es el principal desafío. En lo demás, Paraguay tiene enormes ventajas, ¿no? Que ofrecer, tiene recursos naturales abundantes, para que, bueno, para todo tipo de inversiones, tiene una ubicación estratégica también en el centro del Mercosur, tiene un esquema impositivo que es muy competitivo. eh, y bueno, solamente, como siempre digo, Paraguay no tiene un problema de hardware, ¿verdad? Tiene todos los componentes, tiene un problema de software, ¿verdad? Ujú. De tener instituciones más sólidas. Y bueno, eso creo que es el principal desafío. Tenemos que avanzar en una agenda de fortalecimiento institucional, principalmente referido al sistema de justicia eh, y a la vez también, bueno, un trabajo conjunto, ¿no? Entre los diferentes poderes para de esa manera transmitir ese mensaje correcto al mundo y aprovechar al máximo esta oportunidad que se nos abre. Yo creo que ya a partir de ahora lo que vamos a ver a continuación es empresas paraguayas que empiezan a alcanzar grado de inversión, especialmente o iniciando por el sector financiero. Ya hemos visto, de hecho, dos instituciones que han alcanzado esa categoría. Posteriormente, el cierre de acuerdos importantes de financiamiento, de entrada de capital en esas instituciones, en esas empresas que alcancen grado de inversión. Y bueno, y paulatinamente verá la entrada mayor de capitales, tanto en el sistema financiero, posteriormente en la bolsa de valores, y luego también inversión extranjera directa, ¿verdad? Proyectos como Paracel, por ejemplo, que vamos a ver seguramente concretar en un corto plazo. También obras de infraestructura, ya con participación de capital privado. Yo estimo que el año que viene va a ser muy interesante en términos económicos porque vamos a empezar a sentir los efectos, ¿verdad? De un mayor financiamiento, más plata en el sistema financiero. Esto a la vez va a llevar paulatinamente a menores tasas, a plazos más largos, también entrada de capitales en la bolsa de valores, la compra, ¿no? De capital accionario de empresas y también el financiamiento vía instrumentos de deuda, bonos. El inicio de grandes obras de infraestructura como el aeropuerto internacional acá de Luque, también en la Ruta 1 se comenta ahora que va a ser una APP. Y finalmente, el inicio de grandes obras privadas como Paracel y otras también que seguramente van a empezar a surgir. Vemos, por ejemplo, el caso uruguayo que ya va por su tercera papelera, solo por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, se va a empezar a mover la economía, estimo yo, a partir del año próximo, ya por los primeros efectos de ese grado de inversión. Y eso se va a ir acelerando. Yo creo que en la próxima década, en un corto plazo, Paraguay, estimo, va a ir a una tasa de crecimiento más alta, quizá un 6% anual, Ujú. ya posteriormente incluso más, ¿verdad? En la medida que hagamos bien las cosas, que transmitamos ese mensaje correcto, la calificación de Paraguay en la consideración internacional va a ir mejorando, no solamente en la mirada de las calificadoras, que ciertamente es muy importante, sino más importante aún en la mirada de los inversores, ¿verdad? Que tomen decisiones de inversión, de poner su capital en Paraguay. Y bueno, eso va a empezar a generar más empleo, más actividad económica, finalmente más oportunidades para todos. Es lo que un poco venía sosteniendo, ¿verdad? En diferentes entrevistas. A todos nos conviene más tener instituciones fuertes, transmitir esa imagen de seguridad jurídica, porque con eso va a venir mucho capital, va a haber más oportunidades, más empleo, más actividad económica, más facturación para todos los actores económicos. Nos conviene más ese modelo que otro de justicia débil, manejada. Eso no nos va a llevar a nada. Nosotros tenemos que avanzar hacia un esquema de instituciones sólidas, ¿verdad? Fuertes, que brinden garantías tanto a los paraguayos que invertimos acá, como también a los extranjeros que quieran venir a participar en la economía paraguaya. Minutos, pero quiero aprovechar dos cuestiones puntuales. Uno que es el tema de no solamente como economista, sino que consultor y experto en el tema, que asesorás también a empresas. ¿Cómo tienen que las empresas empezar a prepararse también para este desafío del grado de inversión? ¿Qué es lo que tienen que empezar a hacer las empresas para poder empezar a recibir los capitales?
Bueno, las empresas tienen que adecuar, ¿verdad? Yo diría su gobernanza corporativa a los estándares internacionales, tienen que tener una contabilidad absolutamente, digamos, transparente, con todos los números reales, auditoría externa, también una auditoría externa seria, la publicación de los estados financieros. No es mala idea también participar en la bolsa, ser ya una sociedad emisora en la bolsa, eso también bueno, ubica ahora la empresa en una vidriera muy importante para los capitales, porque normalmente primero los capitales entran por la vía de la bolsa de valores y en una segunda etapa recién directamente, ¿verdad? Empresas que no cotizan. También la gobernanza misma, lo que llamamos gobierno corporativo, ¿verdad? Tener un directorio, tener reglas acerca de cómo se toman las decisiones. Todo eso son estándares muy importantes. En este momento yo estoy en el ámbito de la asesoría financiera y vemos mucho interés en ese tipo de cosas, ya empresas que empiezan a prepararse. Y bueno, hay que asesorarse bien también, estar acompañado, digamos, de buenos profesionales, que en Paraguay los tenemos, y ir preparando a las empresas, ir adecuándolas, ¿verdad? Para que en la medida que esos capitales lleguen, cuando digan, bueno, ¿qué hay para comprar en Paraguay? En que queremos participar, entonces tener toda la empresa lista, inclusive con una calificación crediticia, ¿por qué no también lo que llamamos valuation, con una evaluación de la empresa para ya definir cuánto vale, por cuánto se podrían vender, por ejemplo, acciones, ese tipo de cosas, ¿verdad? Digamos, el mercado internacional de capitales es uno que se caracteriza por la transparencia, hay ratios que se manejan, ¿verdad? Para evaluación de empresas, entonces es bastante transparente, sería la palabra correcta, ¿verdad? Y bueno, hay que adecuarse a eso, hay que tener todos los números bien construidos, ¿verdad? Que transmitan realmente la realidad. Y bueno, de esa manera estar en la primera fila, en la vidriera, para poder aprovechar esta enorme oportunidad que se viene, Juan Pablo. Amilcar, por último y brevemente, agradeciendo muchísimo una reflexión sobre esto que también es noticia hoy en 5 días. La semana pasada el INE sacó los datos de población. Creíamos que éramos más, pero somos 6 millones y piquito y el Producto Interno Bruto subió. ¿Cómo se puede entender esto? Bueno, el hecho de que seamos menos hace que algunos números que normalmente se utilizan, ¿verdad? Para, en cierta manera, caracterizar el país, mejoran, ¿verdad? Por ejemplo, el PIB per cápita, que es el tamaño total de la economía, el PIB dividido una población menor, da un PIB per cápita más alto. Y esto tiene efectos positivos, ¿verdad? Porque en la evaluación del ingreso promedio, ¿verdad? Nacional, el promedio, digamos, por habitante, ahora somos un poquito más ricos, por decirlo así, nos ubicamos ya en mitad de tabla, estamos en el orden de los $7.000 per cápita, estábamos más o menos en 5.000 y bueno, vamos subiendo, ¿no? Estaba mirando también estadísticas, este número actualizado, ubica a Paraguay como el segundo país que más creció en el PIB per cápita en toda Sudamérica en el periodo 2003 hasta el 2023. Solamente Uruguay fue el país que creció más. Entonces Paraguay, digamos, con esta actualización se ubica como uno de los países que más ha mejorado en términos de per cápita, ¿no? De la relación entre la producción de bienes y servicios total de la economía dividido el número de habitantes. Así que digamos, un número más que podemos mostrar entre las credenciales que presenta Paraguay cuando conversa con inversores, con la bolsa internacional, etcétera, es el número, ¿no? El segundo país con la mayor mejora del PIB per cápita en los últimos, digamos, 20 años. Ahora, pero ahí simplemente quiero cerrar un poco en torno a este último tema, Milcar, tenemos un PIB mejor, pero la calidad de vida parece que no es, no acompaña un poco ese número. Sí, ciertamente, ¿verdad? Tenemos rezagos, ¿no? En infraestructura, en sistema de transporte, en saneamiento. Hay muchos desafíos, digamos, que todavía enfrentamos. Y bueno, esto por eso que es importante este tema de la agenda anticorrupción, de ir bajando la corrupción, todas las prácticas, ¿verdad? Que vemos que desvían recursos públicos. En un país que ha apostado por tener una presión tributaria baja, Paraguay tiene la presión tributaria más baja de Sudamérica. Esto significa que el Estado, digamos, en términos comparados, recauda poco. Para que esa política sea coherente, Paraguay tiene que ser muy eficiente por el lado del gasto. O sea, no debería tener
estos temas de exceso de funcionarios, los nepo babies, etcétera. Paraguay debería, digamos, ir superando esas prácticas de la vieja política y ser muy eficiente por el lado del gasto, de tal manera que esos recursos escasos, muy escasos en un país con presión tributaria baja como el nuestro, sean bien aplicados, ¿verdad? Que realmente los beneficios de esa recaudación de impuestos llegue a la población, ¿verdad? Que haya infraestructura, que haya sistema de transporte, que haya salud, ¿verdad? Por lo menos lo básico que esté bien atendido, ¿no? Medicamentos, los hospitales bien equipados, etcétera. Y bueno, con eso potenciar también nuestro crecimiento. Vemos todavía falencias en ese aspecto, niveles de corrupción muchas veces que son todavía altos, esto lo dicen las calificadoras en sus informes, y eso yo creo que son los grandes desafíos de Paraguay, ¿verdad? Ir avanzando en un país con menor impunidad, con más justicia, y bueno, ser más eficiente también en el tema del gasto público, de tal manera que nuestra política sea coherente. Hoy no es tan coherente porque tenemos baja presión tributaria y además tenemos baja calidad en el gasto público, ¿no? Don Amílcar Ferreira, gracias. Con nosotros como siempre. Un gusto siempre, un abrazo, Juan Pablo, un cordial saludo. Gracias. Era economista y analista también sobre estos temas, hablando con nosotros aquí en la mañana de Información y Análisis. Hacemos la pausa, enseguida damos bienvenida a la gente que se suma a partir de las 9 de la mañana.